Bien, mis hermanos, vamos a hablar el verdadero héroe, ¿no? Un héroe siempre se ha caracterizado por las hazañas en favor de otros, sin importar el precio que tenga que pagar. Lo importante para un héroe siempre ha sido el poder ayudar. Podemos llegar a la conclusión, mis hermanos, que un héroe es aquel que hace un sacrificio personal, un sacrificio en favor de otros. Por eso, hoy hablaremos de un héroe, ¿no? Que se sacrificó a sí mismo para salvar al mundo. Y a diferencia de héroes que nosotros vemos en la ficción, digo ficción porque por más hazaña que hagan en una película, la vida, en la realidad, todo sigue normal, no hay ningún cambio. A diferencia de Jesús, que hizo un cambio en la historia de este mundo, porque él sí fue un héroe verdadero. La vida de Jesús, lo que hizo. Toda vida de un héroe tiene una trama, toda vida de un héroe tiene una historia por la cual contar, una secuencia. Y lo mismo sucede con la historia de Jesús. La historia de Jesús tiene una secuencia, una historia, un plan ya diseñado, no improvisado. Y es lo que vamos a hablar, mis amigos y hermanos, en esta noche. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cómo es que se desarrolla esta trama de nuestro héroe Jesús? Es por eso que si alguno tiene una Biblia o con el celular que ya tenemos la aplicación, podemos ingresar y poder buscar el primer texto, un texto conocido por muchos de nosotros, Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Un texto muy conocido por nosotros. Si juntos podemos buscar lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16. Yo voy a dar lectura aquí. Ustedes también me pueden seguir ahí en sus casas o en donde estén con lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Cristo vino a este mundo, pero vino a este mundo para darnos vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo es que este héroe llamado Jesús, que nosotros conocemos, se le ocurrió venir a esta tierra y dar su vida por nosotros? ¿Qué había pasado? Así que vamos a contar esta historia desde el inicio. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Génesis narra la creación, el inicio del universo, el inicio del mundo y el inicio de nosotros como seres humanos. Dios crea en Génesis capítulo 1, versículo 27, crea a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Nos crea a nosotros a su imagen y semejanza y crea al ser humano en un ambiente perfecto. Crea al ser humano en un ambiente donde había armonía, donde había paz, donde había felicidad. En ese ambiente perfecto pone Dios a Adán y Eva, el huerto del Edén. Pero como toda trama de un héroe, siempre existe un villano. En este caso, este villano se llama Satanás. Satanás se presenta ante Eva como una serpiente y la tienta a desobedecer el mandato de Dios. Y Eva cae, come del fruto prohibido, da de comer a Adán, su esposo, y juntos desobedecen a Dios. Quiero que busquen un texto en Romanos capítulo 6, versículo 23. Si ustedes me pueden acompañar, me daría mucho gusto que los que tengan acceso a la palabra de Dios, una Biblia física, o los que tengamos ahí en el celular, podamos juntos ir aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿no? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios aquí? ¿Qué pasa cuando Adán y Eva desobedecen a Dios? Dice la Biblia, Romanos 6, 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte,
algo pasó, algo sucedió cuando ellos desobedecieron. Este villano hizo que Adán y Eva pecasen. Al pecar, ellos tenían que pagar la consecuencia de sus actos. Y la consecuencia del pecado, mis amigos y hermanos, es la muerte. He aquí el villano puso un problema al mundo, puso un problema a la creación de Dios, y ese problema se llamaba muerte. Pero como les decía al inicio, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Había un plan de salvación, no improvisado, un plan de salvación no hecho de casualidad, sino un plan de salvación ya listo para ser ejecutado. ¿Cómo puedo decir estas palabras?, te preguntarás tú. Miren lo que dice acá en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios con respecto a este plan? No solo 1 de Pedro, sino también Efesios 1:4. Pero vamos a leer lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Dice la palabra de Dios: Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo estaba destinado. El plan de salvación había desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Cristo creara el universo, creara este planeta Tierra, nos creara a nosotros, había un plan de salvación. Es ahí donde aparece el héroe. Un héroe llamado Jesús. Pero el plan de salvación no inicia en los años que Jesús nace. El plan de salvación se ejecuta inmediatamente. ¿Cuál es el inicio de este plan? ¿Cuál es el inicio para este héroe? La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 3 que cuando Adán y Eva pecan, desobedecen, hacen lo que no debieron. Ahí mismo en el capítulo 3, si ustedes buscan, yo les voy a invitar a que ustedes busquen en Génesis capítulo 3, y yo voy a dar lectura acá, qué es lo que enseña la palabra de Dios con respecto al inicio de este plan. Y también quiero comentártelo a ti. Dice el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis: Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. El inicio de este plan fue cuidar al hombre. Cuidar a Adán y cuidar a Eva. Protegerlos, no desampararlos. El plan no inició cuando Cristo nació. El plan fue ejecutado cuando Adán y Eva desobedecieron, cuidándolos, no maltratándolos, no abandonándolos, sino cuidándolos, vistiéndoles, preservando su vida. Es por eso que quiero decirte, amigo y hermano, en esta noche de oración, el plan de salvación no solo consiste en Cristo muriendo en la cruz del Calvario. El plan de salvación también es Cristo cuidándote, Cristo sustentándote, Cristo proveyéndote salud, Cristo proveyéndote el dinero adecuado para que puedas llevar un pan a tu mesa, para que tus hijos puedan comer, para que tus hijos puedan vestirse, para que tú puedas tener un techo en el cual llamar hogar, un techo al cual llegar y decir, esta es mi casa. No viene por casualidad, esto es parte del plan de salvación. El hecho de que nosotros tengamos algo con el cual vestirnos, algo de que llevar a la boca en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, es parte del plan de salvación. No inició cuando Cristo nació. El plan de salvación inició cuidando, protegiendo, vistiendo, ayudando al ser humano a preservar su vida. Mientras Satanás buscaba asesinar al ser humano, vemos el ejemplo de Caín y Abel. Dios buscaba preservarlo. Dios buscaba darle vida. Satanás quiso destruir al hombre, a la humanidad, tratando de convertir a todos los seres humanos al pecado. Pero Cristo preservaba la vida. En el diluvio preservó la vida de Noé, de su esposa, de sus hijos y las esposas de sus hijos. Mientras Satanás buscaba corromper a todo el mundo y quitarles la vida, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, Cristo buscaba cuidar,
proteger, sustentar. Hoy es noche de oración y no estamos pidiendo en vano, Dios, sáname. No estamos pidiendo en vano, Dios, cuida a mi hijo, Dios, cuida a mi hija. Dios, cuida a mi esposo que está saliendo a trabajar. Dios, cuida a mi esposa que está saliendo a trabajar. Dios, cuídanos porque vamos a exponernos en la calle para buscar el alimento. No estamos pidiendo en vano. Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, cuídame, es parte del plan de salvación cuidarnos. Es parte del plan de salvación preservar nuestras vidas, preservar nuestro bienestar. Es por eso que te digo, si hasta el momento cuando tú te levantas, cuando sales del trabajo, cuando te vas a algún lado, tú no estás pidiéndole a Dios, recapacita, porque el plan de salvación incluye el cuidado y la protección de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Tenía que ejecutarse este plan. Y el plan inició Dios cuidando y protegiendo, vistiendo al ser humano, preservándole la vida. Nosotros conocemos cómo continuó este plan. Dios viene a esta tierra, Juan 3:16, porque de tal manera dio Dios al mundo. Vino a esta tierra, nació, creció. Y lo que nos dice Isaías 53, 4 al 5. Tal vez muchos de nosotros nos detenemos en algunas partes de la vida de Jesús. Pero yo quisiera que nos deteniéramos también en lo que menciona aquí Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Y te voy a invitar a buscar también lo que dice esta parte de la Biblia. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, y en el versículo 4 y 5, dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y afligido por Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Una cualidad del héroe es hacer lo imposible, cualquier cosa, no importa el precio, sino la intención del héroe es ayudar al necesitado, salvar al necesitado. Y como dice Isaías, Cristo cuando vino a este mundo sufrió, se hizo carne, habitó entre nosotros, pero antes de dar su vida Él sufrió. Sufrió nuestras enfermedades, es por eso que Él nos comprende. Sufrió la pérdida de un ser querido, es por eso que Él nos comprende. Sintió el rechazo de sus seres queridos, es por eso que Él nos comprende. Amigo y hermano, el plan de salvación también incluía a Jesús poniéndose en nuestro lugar. Pasar lo que nosotros pasamos. Pero en ningún momento Cristo pecó. En ningún momento Cristo se quejó. No dijo, ¿para esto he venido a la tierra? ¿He venido para que mis discípulos me nieguen? ¿He venido para que mi pueblo natal me eche de mi ciudad? ¿He venido para que se burlen de mí? ¿He venido para que me rechacen? ¿He venido para que me azoten? ¿He venido para que me crucifiquen? En ningún momento Cristo se quejó. Cristo pasó por lo que nosotros estamos pasando, mis hermanos. No te sientas solo. No te sientas que no eres comprendido por Dios. No sientas que Cristo te ha abandonado y no entiende tu necesidad, no entiende mi necesidad, no entiende lo que yo estoy pasando, ni entiende lo que yo estoy sintiendo. Porque Cristo vino a esta tierra, porque habitó en medio de nosotros, porque sufrió lo que nosotros sufrimos. Cristo nos entiende. Porque nosotros, en estos momentos que sentimos que no hay alguien que nos apoye, es por eso que Cristo viene a esta tierra. Para que nos demos cuenta de que lo que nosotros pasamos, Él lo vivió y no se quejó, sino que lo vivió para que entendamos nosotros que Él está dispuesto a apoyarnos, que Él está dispuesto a comprendernos, que Él está dispuesto a no dejarnos ir. Porque el inicio del plan de salvación fue cuidarnos, como lo hizo con Adán y Eva. Los vistió, los cuidó, les dio un lugar donde vivir. Y de misma manera,
Si nosotros hoy estamos conectados por este Zoom, si nosotros hoy tenemos algunos megas para poder escuchar la palabra de Dios, si nosotros hoy tenemos un lugar el cual llamar casa, si nosotros hoy tenemos una familia donde tenemos a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa, es gracias a Dios, es gracias a su plan, porque Él es nuestro héroe. Porque la paga del pecado es muerte. Esto introdujo el villano Satanás. Pero lo que hizo nuestro héroe fue dar su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida por nosotros. Yo no sé si nosotros pudiéramos hacer eso. Yo no sé cuán dispuesto estamos, hablo a una padre o una madre, a dar todo por la familia. Pero Cristo lo dio todo por su familia, nosotros. El plan de salvación no solo acaba en Cristo muriendo. El plan de salvación acabará cuando Cristo venga por segunda vez. Estamos en la etapa final de este plan, de esta hermosa historia, de esta, podemos decirlo así, una película. Una película de encuentro con nuestro Padre, una película de encuentro con nuestro héroe. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Miren lo que dijo nuestro héroe, el que vino a esta tierra, el que vino para que nosotros podamos ser salvos, porque la paga del pecado era muerte. El que nos cuidó desde el inicio, el que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Cuando estuvo en esta tierra, dijo que su plan de salvación no solo estaba en nacer, morir y resucitar, sino dentro del plan de salvación está lo que está registrado en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Y lo que la palabra de Dios dice en Juan 14, versículo 1 al 3, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El plan de salvación culmina cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Cristo venga por cada uno de nosotros, a los que cuidó desde el inicio, a los que dio vida eterna, porque Romanos 6:23 no acaba diciendo porque la paga del pecado es muerte. La segunda parte de Romanos 6:23 dice así: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Satanás, el villano, hizo que nosotros pecamos, nos tentó y nosotros desobedecimos a Dios, y por consecuencia nos merecíamos la muerte, el plan de salvación ejecutado por nuestro héroe nos dio salvación, nos da vida eterna. ¿Cuándo lo obtendremos? Cuando Cristo venga por segunda vez. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, para que donde Jesús está, nosotros también estemos. Fue ejecutado el plan de salvación. Hoy quiero hacerte una invitación, porque todo sermón siempre tiene una invitación, porque todo tema siempre tiene un inicio y un final, pero un final con un llamado, un final con un propósito. Y yo quiero que también hoy le encuentres un propósito a estas palabras, al verdadero héroe. Yo quiero que le encuentres un propósito a lo que hizo Jesús. Yo quiero que le encuentres un propósito a lo que está en la Biblia. A Jesús dando su vida por amor. A Jesús diciendo, vendré por ti. No te estreses, no te preocupes, todo acabará. Amigo,
hermano de iglesia, hoy nosotros tenemos que reconocer que Cristo nos creó, nos cuidó, nos salvó muriendo en la cruz por nosotros. Venció la muerte cuando resucitó y nos promete resucitar en el día postrero cuando venga por segunda vez. No pedimos ser salvados. Nadie pidió ser salvados. Nadie le dijo a Dios, ven y sálvanos. No pedimos que venga a rescatarnos. No le decimos, Jesús, ven, rescátame. Sé que merezco morir, ven, rescátame. No. Cristo lo hizo por amor. La Biblia dice, este amor no consiste en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Amigo y hermano, yo quiero que tomes una decisión, pero una decisión después de escuchar este texto. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Si tienes una Biblia, léelo. Si estás en el celular, léelo también. El primer versículo, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y la segunda parte del versículo 15. Y pongo mi vida por las ovejas. Yo soy tu pastor, dice Jesús. Podemos decir en esta noche, yo soy tu héroe, dice Jesús, y doy mi vida por ti. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a lo que Jesús dijo? ¿Cuál es tu respuesta a un Dios que te ama tanto, que te dice, doy mi vida por ti? Amigos y hermanos, hoy tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Hoy tenemos que decirle gracias. Gracias porque no solo me das vida eterna. Gracias porque me cuidas. Gracias porque me vistes. Gracias porque me das salud. Gracias porque preservas mi vida. En esto consiste el plan de salvación. Cuidar al ser humano hasta que Cristo venga por segunda vez y estemos con Él en la eternidad, sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento, donde viviremos con Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Hermano, ¿estás dispuesto a aceptar la invitación de Dios? ¿Estás dispuesto a aceptar el plan de salvación para tu vida? Y no solo para ti, sino también para tu familia, para tus amigos, para tus seres queridos. ¿Estás dispuesto? ¿Te gustaría unirte a mí en una oración? A mí me gustaría poder conocerte en estos momentos. No sé si puedes encender tu cámara, porque yo quiero verte, ¿no? Muchos de mis hermanos nos hemos visto de años, pero me gustaría verte en estos momentos para poder orar por ti. Me gustaría verte en estos momentos para poder aceptar juntos este hermoso plan. Porque si hoy yo estoy con vida y yo te puedo hablar, es gracias a este plan de salvación. Es gracias a este héroe llamado Jesús. Al único y verdadero héroe llamado Jesús. Me gustaría que pudieran encender sus cámaras. Me gustaría poder verlos. Ahí estoy viendo Elías Castro, David González, amigo, ¿no? Mi hermana Sayuri, mi hermana María. Aquí a mi amigo, ¿no? Que está en el Zoom de nuestra hermana Carmen, ¿no? Supongo que familia. Mis hermanos, gracias. Gracias por compartir junto a mí este hermoso sermón.
este hermoso plan de salvación. Ahí a nuestra hermana Doris, ahí a su familia, a nuestra hermana Lucy también, ¿no? Gratos recuerdos. Y juntos, hermanos, recordemos que Cristo nos salvó. A ti y a mí, Cristo nos salvó. Y digámosle a Dios, gracias por tu hermoso plan. Gracias porque a pesar de todo, a pesar de mis necesidades, tú sigues apoyándome. Voy a orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos porque tú, no solo tu plan consistía en venir a esta tierra y en morir por nosotros para darnos vida eterna, sino que tu plan se ejecutó, Señor, ni bien nosotros nos confundimos y pecamos y decidiste por cuenta propia, porque nos amabas y nos sigues amando, decidiste cuidarnos, decidiste vestirnos, decidiste darnos salud, decidiste bendecirnos con hijos, decidiste bendecirnos con una esposa, decidiste bendecirnos con un esposo, decidiste bendecirnos con un techo al cual llamamos hogar, decidiste bendecirnos con un trabajo. Eres nuestro héroe, porque no pedimos, Señor, ser rescatados, no pedimos tanta amabilidad, no pedimos, Señor, que nos sigas cuidando, pero a pesar de que no lo hicimos, tú lo haces. A pesar de que no te pedimos tantas cosas, nos sigues dando. Y es por eso, Señor, que aceptamos este hermoso plan de salvación. Y a cada uno de mis amigos y hermanos presentes en esta reunión, bendícelos. Sigue cuidando y protegiendo a cada uno de ellos. Estoy seguro que lo has hecho durante todo este tiempo. Pero síguelo haciendo, Dios. Hazles entender que los amas tanto, que nunca te has alejado de ellos, que nunca los has abandonado y nunca los has defraudado. Cuídanos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.